Padre Celestial, por este día, Señor. Gracias por esta nueva oportunidad que nos da, Señor, de bendecir tu nombre, de honrarte y de darte, Señor, la gloria y la exaltación que tú te mereces, Señor. Padre, en esta mañana, Señor, disponemos nuestras vidas, Señor, para aprender de ti, para conocerte, para entenderte. Ayúdanos, Señor, porque no es fácil. Estamos rodeados, Señor, de maldad por todas partes. El mundo nos asedia, el diablo con sus tentaciones y aún nuestra propia carne, Señor, de continuo nos están incitando hacia lo malo, Señor. Pero confiamos en ti, Señor, y creemos, Señor, que tú nos has dado el poder para vencer y que es para vivir de acuerdo a tu voluntad, para andar como es digno de ti, Señor, para vivir según tus ordenanzas, Señor, y agradarte en todo. Señor, te damos muchas gracias por esta tu palabra. Te pedimos, Señor, que en esta mañana ella hable a nuestros corazones y produzca en nosotros, Señor, lo que tú quieres para tu gloria. Señor, que tu palabra cause en nosotros, Señor, lo que tú deseas de cada uno, Señor. Gracias por este alimento espiritual tan hermoso que nos das, Señor, porque tu palabra, Señor, es viva y es eficaz, es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, Señor. Colocamos este tiempo en tus manos, Señor, te pedimos tu dirección y tu guianza, que tu Espíritu Santo nos asista en este momento, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, mis hermanos, les invito a que abran sus Biblias conmigo en el Evangelio según Juan, capítulo 13, versículo 12. Cuando lo encuentre, diga amén. 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 Bien. Entonces, vamos a darle observación al texto. Evangelio según Juan, capítulo 13, versículo 12. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. En el contexto observábamos que nuestro Señor se dispuso a lavar los pies de sus discípulos. Se ciñó la toalla, tomó aquella vasija, lebrillo, la llenó de agua e inició lavando los pies de sus discípulos. Vimos que seguramente nadie había dicho nada, ninguno de ellos había argumentado nada, hasta el momento en que nuestro Señor llega a donde Pedro. Y observamos que Pedro dice: Señor, ¿tú me lavas a mí? Y recuerdan también algo que dijo: no lo voy a permitir nunca. Nunca va a suceder esto. Nunca lo voy a aceptar. Y allí nuestro Señor le habla fuertemente y le dice: Pedro, si no te dejas lavar los pies, no tienes parte conmigo. Entonces se va al otro extremo este apóstol, como de costumbre, y dice: bueno, Señor, entonces que no sea solamente los pies, sino que sea también la cabeza, las manos, lávame todo.
Y el Señor les dice allí, el que está lavado no necesita bañarse más, sino los pies. Vosotros estáis limpios, aunque no todos. Y hablábamos específicamente de Judas. Parece que el incidente con Pedro ya pasó y no hubo más interrupciones, por lo cual nuestro Señor lavó los pies de todos los discípulos y, terminando su acto de humildad, una vez lo ha hecho, empieza a enseñar a sus discípulos por medio de una pregunta bastante interesante, una pregunta que ya tenía preparada para ellos. Pero dice que antes tomó su manto y volvió a la mesa. Si observamos en el versículo 4 de este mismo capítulo, se nos dice que el Señor se quitó su manto. Aquí, en este versículo, volvió a ponérselo. Toma su manto, la túnica externa, la cual era necesario despojarse para llevar a cabo cualquier tarea. Aquí la toma nuevamente y vuelve a ocupar su lugar en la mesa para dar comienzo a un gran sermón que irá desde su entrega y traición hasta su regreso. El sermón que inicia aquí será un sermón extraordinario, de los más hermosos que encontraremos en la Biblia, y ya iremos estudiándolo paso a paso como hemos venido. Pero, ¿por qué la pregunta de nuestro Señor a los discípulos? ¿Sabéis lo que os he hecho? O sea, diríamos, ¿qué pregunta más como ilógica, no? Pues claro que ellos sabían lo que había hecho. ¿Qué era lo que había hecho? Lavarles los pies. Pero por medio de esta pregunta nuestro Señor, ¿qué estaba buscando? ¿O qué quería de ellos? Llevarles a reflexionar, a pensar, a meditar en lo que habían acabado de ver, en lo que habían observado. Tenía el propósito de despertar la curiosidad. Fue una forma como nuestro Señor llamó la atención de ellos. Es interesante que nuestro Señor siempre utiliza este método de enseñanza, las preguntas. Usted va a ver en los evangelios que nuestro Señor siempre por medio de preguntas llega a donde quiere ir. Y también sería bueno que todo maestro lo utilice, ¿no? El método de las preguntas. Es importante preguntar. Con esta sencilla acción nuestro Señor convirtió aquel grupo de hombres celosos, enojados y competitivos en un grupo de humildes y humillados discípulos, un grupo unido de discípulos. Mientras ellos alegaban, recuerdan que en el contexto habíamos dicho que ellos estaban alegando quién sería el mayor. Había rivalidad, había competición. ¿Quién será el mayor de nosotros? El Señor aquí les muestra y les enseña quién es el mayor. ¿Y es quién? Según el ejemplo de Cristo, ¿quién es el mayor? El que sirve. El que sirve. El siervo más humilde. Como reflexión, todo verdadero cristiano debe intentar comprender y entender sus prácticas de fe. Muchas veces a la gente se le pregunta ¿por qué en su iglesia hacen esto? Y yo no sé, porque así se ha hecho. Es la respuesta más común. Porque así nos lo enseñaron. Porque así se ha venido haciendo por décadas. Hablaban
dos hombres, uno le decía al otro, bueno, pero usted ¿por qué es bautista? Bautista y un presbiteriano, le decía, ¿usted por qué es bautista? Y le decía, porque bautista fue mi padre, bautista fue mi abuelo, bautista fue mi bisabuelo, entonces yo soy bautista. Y le dijo el otro, o sea que si su padre fue un tonto, su abuelo fue un tonto y su bisabuelo fue un tonto, entonces ¿usted qué vendría siendo? Dijo, no, en ese caso sí sería presbiteriano. Pero muchas veces hacemos las cosas y no sabemos por qué. ¿Sí? Es común ver entre las iglesias cristianas muchas veces que la gente no sabe por qué bautismo, por qué cena del Señor, qué significa, qué representa. Hacen las cosas pero no saben. Entonces es bueno que como cristianos tengamos una fe fundamentada, una fe razonada. Yo siempre he creído que el cristiano debe tener una fe bien razonada, saber presentar defensa de la fe, hablar como debe ser, ¿sí? Algo bien razonado, bien fundamentado. No es decir, yo creo porque me dijeron, porque es lo que me repitieron. No, debemos de tener una fe profunda, una fe que sea no una fe ciega. Entonces, concluyendo, después de que nuestro Señor hizo que Pedro abandonara su reacción exagerada y volviese al equilibrio, se sentó entre sus discípulos para reflexionar con ellos e instruirles. La pregunta formulada en este texto fue obviamente rara. Bueno, pero Señor, nos preguntas que qué es lo que has hecho. Pues claro, nos has lavado los pies, todos lo sabían. Pero Él quería que fuesen más allá de lo obvio, que meditaran un poco, llevarles a pensar profundamente, reflexionando con discernimiento acerca de lo que habían visto. Versículo 13. Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Con una declaración sorprendente que demostraba a los discípulos haber reconocido a Jesús como su Maestro y Señor, como su guía y su amo, nuestro Señor les recalca el papel de autoridad que tiene entre ellos. Vosotros me llamáis o habláis de mí como el Maestro y el Señor. ¿Recuerdan que siempre los discípulos estaban refiriéndose a Él con esos términos? El Maestro y el Señor. ¿Quién era un maestro? ¿Quién era el maestro? ¿Quién era un maestro? Que enseñaba la palabra, que enseña. Alguien que enseña. Es una autoridad porque tiene más conocimiento y puede enseñar. Entonces ellos le decían a Cristo, tú eres nuestro maestro, tú eres nuestro rabí, tú eres el que nos enseña. Pero a más de eso, tú eres el Señor. ¿Y qué representaba decirle a alguien Señor? ¿Será que el término era tan común como hoy en día que hablamos del señor González, del señor Martínez, del señor Hernández? No, como reconocimiento, como la máxima autoridad. En aquella época el término Señor estaba asociado directamente con la divinidad. Entonces, hablar de alguien o referirse a alguien como Señor era asociarlo directamente con Dios. Por eso muchos emperadores romanos decían, yo soy el Señor. Y el que no diga que yo soy el Señor, muera. Muchos emperadores romanos mataron a mucha gente por no confesar que ellos eran el Señor. Entonces no era el término como generalmente lo vemos o lo conocemos hoy en día. Pero además de eso, el término Señor tiene algo muy especial. Cuando nosotros decimos que alguien es nuestro Señor, ¿qué estamos diciendo? ¿Qué estamos reconociendo? Es nuestro Padre. La autoridad de Dios sobre nuestra vida. Nuestro amo
nuestro dueño, el que, mejor dicho, a quien le pertenecemos completamente. Un esclavo decía, fulano de tal es mi señor. Eso implicaba que su vida le pertenecía a ese dueño. Cuando nosotros decimos que Cristo es nuestro Señor, le estamos diciendo que nuestra vida es suya y le pertenece, no es nuestra. Entonces Cristo parece decir aquí, si ustedes, mis seguidores, han reconocido mi rango y autoridad, entonces aprendan de mi ejemplo. Si dicen que soy su maestro porque les enseño, y si dicen que soy su señor porque les ordeno, entonces ¿qué deben hacer? Aprender de mí. Aprender de mí. Entonces hagan como yo he hecho. Si yo a la persona que ustedes reconocen con autoridad sobre ustedes, como maestro y señor, he lavado sus pies, entonces ustedes que son mis siervos, que son mis discípulos y mis seguidores, mis aprendices, ¿qué deben hacer? Lavarse los pies. Tal vez los discípulos esperaban oír que el Señor les dijese, bueno, yo ya lavé los pies de ustedes, ahora ustedes laven los míos, porque favor con favor se paga. ¿Sí? Pero no esperaban que les dijera que tenían que lavarse los pies entre ellos. Seguramente sería fácil para nosotros hacer fila para lavar los pies de Cristo. Estaríamos todos dispuestos a hacerlo porque Él es digno de todo honor y de toda gloria. Y lo haríamos con gusto. Bueno, vamos a lavar los pies del Señor. Pero ¿estaríamos dispuestos a lavar los pies de Judas? Ahí es donde se presenta el desafío. Ahí es donde se presenta el desafío. ¿Estaríamos dispuestos a lavar los pies de aquellos que nos traicionan? ¿De aquellos que nos hacen mal? ¿De aquellos falsos amigos? ¿Cuánto recordarían los discípulos esta escena? ¿Cuánto les marcaría a ellos ver que nuestro Señor estaba allí de rodillas lavando los pies de Judas? Seguramente fue algo que les quedó para siempre a ellos. Ver al mismo Señor de la gloria allí lavando los pies del traidor. Y termina el texto diciendo, bueno, ustedes me llaman Señor y Maestro y decir bien porque lo soy. O sea que está bien referirse a Jesús como el Maestro y como el Señor. ¿Está bien? Sí, el Señor lo aprueba. Si hay alguien de quien podemos y debemos aprender, seguramente es Cristo. Y si hay alguien a quien debemos obedecer y agradar, es a Él. Hacemos bien en decirle a Cristo Maestro y Señor, pero hacemos mejor obedeciéndolo, siendo fieles a Él. Muchos se conforman con que Cristo sea su Salvador. A muchos les gusta decir, uy, no, sí, Cristo es mi Salvador y yo me ha salvado y por su sangre he sido limpiado de mis pecados y me voy para el cielo y tengo un Salvador. Pero Cristo es su Señor. Esa es otra parte. O tienen a Cristo solamente como el Salvador, pero no como el Señor. Porque Él es Señor y Salvador. Pocos están dispuestos a someterse a su señorío. Ahora, si Él siendo el dueño, el amo, el Señor, creador del universo, el Dios hecho hombre,
Si Él realizó la labor más baja y humilde, ¿quiénes somos nosotros para creernos más que los demás o mirar despectivamente lo que otros hacen? Versículo 14. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Notemos el énfasis entre yo y vosotros. Si Él, reconocido por ellos como digno de supremo respeto, había tomado la posición más humilde, ellos debían estar dispuestos a hacer lo mismo cuando surja la ocasión. Ningún acto de servicio, por humilde que sea, debe ser demasiado para un seguidor de Jesucristo. El término que aparece aquí, debéis, tiene la gran intensidad, es como decir, estáis obligados a hacerlo. Pero ¿será que nuestro Señor se estaba refiriendo a que debemos lavarnos literalmente los pies? No. Ya tengo las toallas arriba. ¿Será una ordenanza para la iglesia que nuestro Señor está estableciendo acá? Que después de comer y después de la cena del Señor deben lavarse los pies los unos a los otros. ¿Tendremos que hacerlo? ¿Estaba instruyendo aquí una ordenanza para la iglesia? Algunos en la religión tradicional lo hacen. Y vemos que en lo que se conoce como la Semana Santa, muchos papas y muchos curas cogen agua en un día específico de esa semana y lavan los pies de los demás. ¿Pero será eso lo que nuestro Señor está pidiendo? No. Que finjamos humildad como lo hacen en la religión tradicional, haciendo caricatura profana de lo que el Señor ha ordenado. No, de ninguna manera. Entonces, ¿qué es lo que está ordenando aquí el Señor? Si no tenemos que lavarnos los pies literalmente con agua unos a otros, entonces ¿qué debemos hacer? Bueno, cada quien tiene una respuesta diferente. Vamos a tratar de unificarlo. Recordemos que el lavatorio de los pies en los días de Cristo era una. ¿Recuerdan que lo he dicho? El lavatorio de los pies en los días de Cristo era una costumbre y además una necesidad. Una necesidad. Los caminos eran polvorientos, eran fangosos en época de invierno, la gente andaba con unas sandalias, prácticamente estaba en contacto con la tierra, entonces se hacía necesario el baño de los pies, lavarse los pies. Pero actualmente ¿tenemos esa misma necesidad? No la tenemos. Según el libro de Hechos, no existe evidencia que haya sido practicado por ninguna iglesia. Usted no lo encuentra en Hechos de los Apóstoles. Nunca ha sido recomendado en las epístolas del Nuevo Testamento. Y además, nunca se ha orientado a una ordenanza permanente. Nunca se ha ordenado como una ordenanza. Entonces, si no debemos lavarnos literalmente los pies con agua, ¿qué debemos hacer? ¿Qué es lo que nos está pidiendo el Señor aquí? Limpiarnos los unos a los otros, bañarnos, confesarnos nuestros pecados.
¿Otras? Servir realmente los unos a los otros en humildad de acuerdo a la necesidad. De acuerdo a la necesidad. Eso es lo que debemos hacer. ¿Qué? Servirnos los unos a los otros de acuerdo a la necesidad. En humildad, de acuerdo a la necesidad. Por ahí dicen, quien no sirve, quien no vive para servir, no sirve para vivir. Y esto es una realidad, mis hermanos. Nuestro Señor no lavó los pies de sus discípulos solo para promover la amabilidad entre ellos. Tenía una meta mucho mayor, que era extender su misión sobre la tierra después que Él se marchara. Entonces, al enseñarle a servir a estos hombres, Jesús se estaba enfocando en que su tarea continuara después de que Él se fuera. ¿Y qué deberían hacer después de que el Señor se fuese sus discípulos? ¿Servir a quién? Servir a Dios, servir a sus hermanos, servir por todas partes donde iban. Por todas partes donde llevaban el Evangelio, la tarea que tenían que hacer era servir. Por eso la lección que nuestro Señor les está dando aquí es de vital importancia. Y es de vital importancia tanto para ellos como para nosotros. Pero vivimos en un mundo en que después de la caída lo que sobresale, ¿qué es? ¿Qué es lo que sobresale en el mundo? Afuera. ¿La gente desea servir? No. A la gente le gusta que le sirvan. El orgullo, la arrogancia. A mí me gusta el cargo de autoridad. A mí me gusta mandar. Que se me obedezca y rápidamente. Pero ¿a quién le gusta colocarse en el lugar del siervo? Todos quieren enseñorearse, tener autoridad para ordenar, preeminencia, reconocimiento. Pero ¿quién quiere hacer la labor más humilde que es necesaria? Aún la misma iglesia de Cristo ha sido afectada durante todos los siglos por personas que anhelan ser grandes. Y muchos hombres, en lugar de servir, están buscando que se les dé reconocimiento, que se les dé títulos, que se les conceda honores. Por eso hoy en día ya no se conforman con llamarse siervos. Ya el título de siervos para muchos, uy, no, guácala. Sí, ahorita se llaman apóstoles, patriarcas, reverendos, doctores, ungidísimos, superpoderosos. ¿Sí? Porque la gente quiere eso. La gente quiere eso y eso es lo que el mundo hace. Pero no es la enseñanza de Cristo. ¿Cuántas organizaciones poderosas y altas han sido creadas por las ambiciones mundanas y egoístas de muchos hombres? Grandes eclesiásticos han usado el nombre de Cristo para saciar sus propias ambiciones, en lugar de ser un siervo. Entonces, ¿cómo llegamos a ser grandes? Según lo que el Señor nos enseña aquí. Nuestro Señor cambió completamente el concepto del mundo. Le dio un giro. Y aquí tenemos la lección de que no hay más que una clase de grandeza, la del servicio. Si usted quiere ser grande a los ojos de Dios, ¿qué debe hacer?
pero es que si no es en el púlpito predicando no puedo servir. Es que lo mío es eso. Por ahí alguien nos decía una vez, es que lo mío es eso, es que yo estoy llamado es al púlpito. En todas las esferas de la vida existe el deseo de eminencia y la indisposición a tomar un lugar subordinado. La gente no quiere hacer las cosas más humildes. Entonces, si al jugador no se le tiene en cuenta un día para que esté en la alineación del equipo, entonces ya se incomoda y dice, no juego más. ¿Sí? No juego más. A un policía que se le pasa al puesto inferior, eso se ve mucho en las fuerzas militares, cuando alguien tiene un rango y se coloca a hacer algo que esté por debajo de su rango, eso para él es una ofensa terrible. A un miembro del coro al que no se le permite cantar un solo día, ya no quiere seguir cantando. Ay, no me tuvieron en cuenta. No, eso no, yo no vuelvo por allá. No me dejaron cantar. Yo tenía preparado mi especial y no me lo dejaron presentar. Si a usted no se le invita o no se le toma en cuenta, explota de rabia o se carcome de rencor. Y pensamos siempre en nosotros mismos. Ay, pero es que lo que me hicieron. Ay, pero es que cómo me ofende terriblemente que no me hayan tenido en cuenta, que no me hayan invitado, que no hayan tenido nada que ver conmigo. ¿Sí? Pero ¿por qué nos sentimos ofendidos? Cuando eso venga a nosotros, recordemos al Hijo de Dios con una toalla y un lebrillo arrodillado a los pies de sus discípulos, lavándoselos. En Uruguay, un orador de Brasil fue invitado para dar una serie de estudios a los pastores en un retiro anual. La primera noche se pidió voluntarios para distintas tareas durante el encuentro. Todos los puestos fueron tomados excepto la limpieza de los baños. Nadie se ofreció. A la mañana siguiente, muy temprano, el orador invitado se levantó y sin decir nada a nadie limpió todos los baños. Antes de terminar la tarea, un pastor que acostumbraba a levantarse temprano lo vio y luego, avergonzado, informó a los demás pastores. Seguramente nadie se acuerda de los estudios que ese hombre dio en aquel lugar, pero todos sin excepción se acuerdan del ejemplo que les dio. Servirnos los unos a los otros. Eso es lo que el Señor nos pide que hagamos. Versículo 15. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. En efecto, Cristo dice, con mi conducta les he ofrecido un patrón para que se guíen. El deber que quiero aprendan es de tal importancia que no me he quedado solamente en palabras, sino que lo he modelado con mi ejemplo. Notemos que Jesús no dice, ejemplo os he dado para que lo estudies cada domingo. ¿Dice eso? No. Ni tampoco dice, ejemplo os he dado para que forméis grupos de discusión y meditéis en él. Podríamos pensar, uy, sí, qué bueno el ejemplo del Señor. Qué bueno, oiga, pero es que nadie hace nada, ¿no? Ejemplo os he dado para que aprendáis de mí. El Señor buscaba acción, no teoría.
Ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. El Señor va al fondo del asunto. Les señaló e indicó que su ejemplo era lo que debían hacer, lo que debían seguir. Imítenme a mí, hagan como yo he hecho, sigan mi modelo. Ahora, notemos que Jesús no dice que este sea un mandamiento para repetir. Miremos cuidadosamente cómo dice aquí en el versículo que acabamos de observar. Para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Dice para que como yo os he hecho y no lo que yo os he hecho. Entonces, ¿qué era lo que deberían seguir realmente los discípulos? Ejemplo de actitud, humildad y servicio mutuo. Sirviéndose unos a otros. ¿No sería coherente con todo el tono general de la enseñanza de nuestro Señor suponer que le atribuyera tanta importancia a algo, un mero acto corporal? Entonces la intención correcta de estos versículos es que nuestro Señor desea y quiere que sus discípulos y todos aquellos que han creído en Él se sirvan mutuamente. Se sirvan. Hasta en las cosas más humildes. Nada debe impedir que se muestren amor, servicio y condescendencia los unos a los otros. Ahora, hay algo que también se condena en este versículo que acabamos de observar, y es el orgullo y la animosidad personal que nos impiden servir a nuestros hermanos. Mucha gente dice, no, yo vengo de un apellido, mi apellido no es cualquiera, yo tengo abolengo. Yo soy de un gran estirpe. Yo no puedo hacer lo que hace la gente del común, porque eso iría en contra de mis antepasados. Otros dicen, no, es que yo no puedo hacer lo que hace un estrato 0 y un estrato 1. Yo soy estrato 6 y mi clase social no me lo permite. Yo soy profesional y gano mucho dinero. ¿Qué tal yo haciendo la tarea que hace esa hermanita? Esa hermanita que va a lavar los baños y lo hace con tanta dedicación. ¿Qué tal yo haciendo eso? No, mi estrato no me lo deja hacer, no me lo permite. Mi riqueza, mi cultura, mi educación, tantas barreras que podemos colocar, ¿no es cierto? No, eso de servir no es para mí. Pero el Señor dice, ejemplo os he dado para que hagáis como yo os he hecho. La persona que se resiste a hacer un acto bondadoso a alguien de baja categoría nunca ha tenido en cuenta las palabras de nuestro Señor aquí. Ha leído en vano estos versículos. Si usted dice, no, yo no puedo hacer eso porque no, realmente eso no es conmigo, seguramente no ha entendido el ejemplo dado por Cristo. La vida cristiana no consiste en pasar 1 hora o 2 en la iglesia cada semana. Eso no es vida cristiana. Podemos venir aquí a la iglesia y decir, uy, sí, tan chévere, sí, buena la palabra, pero salimos y nos desentendemos completamente de lo que hemos escuchado. Eso tampoco no es la voluntad de Dios. Es un estilo de vida continuo de servicio. La vida cristiana es un estilo continuo de servicio. ¿En dónde? En todas partes.
en el hogar, en el trabajo, en la escuela, en la calle, a donde quiera que vaya, debe ser una vida constante de servicio. Y si usted no puede servir, si a usted le cuesta servir, si para usted no es el servicio, tal vez está en el lugar equivocado. Porque el Señor nos pide servir. Jesús enseñó la humildad mediante su ejemplo. Resolvamos nosotros practicarla como Él la modeló. El deber de todo verdadero discípulo es convertir a Cristo en su ejemplo. Todo verdadero cristiano, todo verdadero creyente debe tener ejemplo en Cristo. El Señor dice ejemplo, o sea, os he puesto un molde, un patrón, una guía. Así como yo lo he hecho, háganlo ustedes también. Más adelante vamos a observar que dice otro texto: bienaventurados sois, seréis si las hiciereis. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Y vamos a hablar un poco del gozo, de la dicha que produce el servicio. Un padre fue a visitar a su hijo, quien era médico en una gran ciudad. Y después de saludarlo, el padre preguntó: hijo, ¿cómo va tu negocio? No muy bien, papá, fue la respuesta. En esa misma tarde, el padre acompañó a su hijo a un hospital donde donaba sus servicios cada semana. 25 personas pobres y desafortunadas recibieron los servicios del médico uno por uno. Al salir el último de ellos, el padre dijo: ¿no me dijiste que no andaba bien tu negocio? Si yo pudiera ayudar a 25 personas en un mes, consideraría mi vida útil para algo. Pues sí, papá, pero estoy ayudando a otros, pero no estoy ganando mucho dinero. ¿Dinero?, exclamó el padre. ¿Qué vale el dinero comparado con el privilegio de ayudar y de servir? Oremos.